Queridos hermanos, ya estamos en el domingo 18 del tiempo ordinario de nuestra liturgia católica. Pues se están comenzando los evangelios del discurso eucarístico. A lo largo de todo este mes, el evangelio nos va a estar hablando de la Eucaristía, un sacramento tan importante en nuestra vida espiritual. Como quien dice, lo más importante, el corazón de nuestra vida espiritual, la Eucaristía. Qué importante, hermanos, es reflexionar sobre tres personajes o caudillos que Dios ha hecho manifestarse en este mundo. Ahora se relaciona a esos tres personajes. El primero, sin duda, es Moisés, un personaje importantísimo en el pueblo de Dios, en nuestra fe. Moisés, como ustedes saben, fue el caudillo del pueblo de Dios, un personaje muy importante, reconocido y citado por el mismo Jesucristo. Un personaje que pues habló cara a cara con Dios, y aunque habló con Dios, nunca se creyó como Dios o más que Dios. Otro personaje muy importante también que nos manifiesta la Escritura, pues es el Papa, el vicario de Cristo. Imagínense, qué personaje tan importante en nuestra fe católica. El Papa, nada más ni nada menos que instituido divinamente por Jesucristo nuestro Señor. Imagínense, el Papa es el vicario de Jesucristo. Representa a Cristo aquí en la tierra. Qué grandeza de este personaje que es el Papa. Nosotros los católicos estamos muy orgullosos y muy contentos de haber pertenecido siempre a esta iglesia encabezada por el vicario de Cristo, el Papa. El primer Papa, como todos lo sabemos, pues fue San Pedro. Después de ahí pasaron 265 papas hasta Benedicto XVI, sucediendo a San Pedro, sucesores de Pedro. Personaje muy importantísimo en nuestra iglesia. ¿El Papa qué hace? Pues ante todo, hermanos, nos da al mismo Cristo. El Papa, como sacerdote, hace que Cristo baje a la hostia, baje al vino, consagra el pan y el vino y hace que Jesucristo, nuestro Redentor, esté presente con nosotros, no solamente de manera, como se presentaba con Moisés, o como se presenta con las demás personas que invocan su nombre, ya que Jesús ha dicho, donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré ahí presente. No, el Papa hace que se presente sacramentalmente el Señor Jesucristo. Y pues sin duda que Cristo es el tercer personaje más importante, porque Él es la cabeza. Cristo es la cabeza de este pueblo llamado Iglesia Católica. Si no hay cabeza en un cuerpo, hermanos, pues no hay vida. La iglesia siempre ha tenido su cabeza, que es Jesucristo. Y el cuerpo de Cristo siempre ha sido la iglesia. Pero la iglesia fiel. La iglesia que acata los mandamientos divinos y la iglesia que vive en la gracia de los sacramentos. Entonces Jesús es sin duda el personaje más importantísimo, porque Él no solamente es un caudillo como Moisés, ni tampoco es un simple hombre como el sumo pontífice, el Papa, sino que Jesús, recuerden que Él es Dios, un Dios hecho hombre. Bueno, ahora le dicen a Jesús,
¿y tú qué signos vas a hacer para creerte? Porque Moisés nos dio el maná. Y hoy Cristo habla claro, nos enseña realmente que el pan del cielo no se los dio Moisés. El pan del cielo realmente lo da el Padre Celestial. Y ahora Cristo mismo se manifiesta como ese pan del cielo al que todos los papas en la iglesia hicieron bajar para que la iglesia se alimentara de este cuerpo y de esta sangre que da la vida eterna, comida y bebida de salvación. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? Pues ahorita estamos pasando por una gran crisis. ¿Por qué? Porque desde que quitaron al Papa Benedicto, el último Papa de la Iglesia Católica, y hubo la usurpación en el Vaticano, donde tomó posesión Jorge Mario Bergoglio Sibori, pues todos estamos siendo pues testigos de la destrucción masiva de este pueblo de Dios, de la iglesia, por el mismo usurpador que está vestido de papa y que ahora lo demuestra que no es papa. No solo porque fue electo de una manera no canónica, sino porque no le importa el rebaño, no le importa la iglesia. Acabamos de verlo hoy en las Olimpiadas. Ya ven cómo se inauguraron las Olimpiadas, profanando la última cena que representa la institución de la Eucaristía. Todo el mundo ha protestado, muchos católicos, muchos laicos, algunos sacerdotes, algunos obispos, pero todos esperaríamos que protestara ante todo el Papa. Mejor han protestado otros líderes de otras religiones como los musulmanes, pues levantando la voz y que no se vale que se usen las Olimpiadas para agredir a una religión, menos a la católica. Sin embargo, todos estamos viendo el espantoso silencio de Jorge Mario Bergoglio, que ahorita todos están diciendo que es todavía más blasfemo el silencio de este falso papa, que en lugar de defender a la iglesia se queda callado. Eso es todavía más grave, más blasfemo que el mismo acto de esos, pues gente que es manipulada y que a veces ni sabe lo que hace. Además son actos del anticristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que en verdad ya no tenemos papa, que en realidad el que está en el Vaticano es un usurpador y es un lobo vestido de cordero. Claro, es la bestia de la tierra, pero la gente solamente mira los cuernitos de cordero, pero muchos no han visto el hocico que tiene de dragón, de víbora, de destructor. Hermanos, nosotros, la iglesia fiel remanente, sabemos que la cabeza es Cristo y que su vicario, el Papa, pues la sigue protegiendo. Aunque ya no tenemos al Papa Benedicto de forma visible, la Iglesia Católica fiel remanente sabe que es protegida por la intercesión poderosísima de este santo súbito, Benedicto XVI. Lo están proclamando muchos instrumentos como el santo súbito, por su sabiduría, doctor de la Iglesia, un erudito, verdadero pastor que defendió a la Iglesia hasta el final. Querían que renunciara, pero Benedicto jamás renunció, porque como dijo Juan Pablo II, la renuncia de un papa es ridículo. Benedicto inventó su renuncia porque comprendió que podía servir mejor a la iglesia vivo que muerto. Si Benedicto no se inventa una renuncia, lo matan, como mataron a Juan Pablo I, como balacearon a Juan Pablo II, que por cierto al último lo mataron los masones. Entonces Benedicto fue inteligente, un gran pastor que estuvo con su pueblo hasta el final, pero nunca se creyó más que la cabeza
que es el mismo Jesucristo. Benedicto siempre se consideró un siervo de la viña del Señor. Pues queridos hermanos, qué importante es meditar sobre estos personajes, sobre todo el paralelismo que hay entre Moisés y Jesucristo. Recordemos que Moisés fue el caudillo del pueblo de Dios, pero Cristo es la cabeza de ese pueblo. En la Sagrada Escritura, Números 3, versículo 2, se habla de Moisés, fíjense qué bonito, como el hombre más humilde de la tierra. Y Jesucristo, ¿qué dijo de sí mismo? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué hermoso paralelismo entre Moisés y Jesucristo. Recordemos que Moisés y Jesucristo, desde que nacieron chiquitos, ellos fueron perseguidos a muerte. Moisés fue perseguido por el faraón y Jesucristo fue perseguido por Herodes. Ahí está el paralelismo entre Moisés y Jesucristo. Recordemos que la mamá de Moisés astutamente lo salvó de la muerte en el río Nilo cuando lo puso en aquella canastilla. Y después, pues astutamente se consiguió a una madrastra, la hija del faraón. Y de esta manera, pues Moisés se salvó de ser muerto por el faraón que quería destruir a todos los niños. Cristo también fue salvado chiquito por San José, el patriarca, también su padrastro. Recuerden que José no era el padre legítimo de Cristo, era su padrastro. Así como la hija del faraón fue madrastra de Moisés. Qué bonito paralelismo. Moisés, cuando fue educado allá en el faraón, pues con la mejor educación de aquel tiempo, alimentado y adiestrado, pues tenía un corazón muy grande, muy generoso y compasivo. Recuerden cuando vio que un egipto golpeaba a un judío, Moisés, ¿qué hizo? Fue y se le echó encima al egipto y lo mató, defendiendo al judío. Entonces, Cristo igual, Él vino no a defender a un judío, ni solamente al pueblo judío. Jesús vino a salvar a toda la humanidad porque Él es también la misericordia encarnada. Si Moisés tenía misericordia de aquel judío, Cristo tiene misericordia de toda la humanidad. Pero ¿qué pasó? Cuando Moisés vio a dos judíos que peleaban, pues fue también a apartarlos. ¿Y qué le dijo uno de los judíos? Que también me vas a matar como mataste al Egipto. Entonces Moisés se dio cuenta de que había sido descubierto y huyó. Se fue a Madián. Cristo también, cuando vino a salvar a la humanidad, también tuvo que huir y Él se fue a Egipto. Cristo se fue a Egipto. Allá lo llevó su padre y su madre. Hermanos, todos estos paralelismos son muy importantes que nosotros los estemos pues recordando. Recuerden que Moisés al final regresa, pero ya con su esposa y sus hijos, a Egipto. También Jesús no se queda en Egipto, Él regresa a Israel con su padre y su madre. Y ahí está el paralelismo de estos pues personajes importantes de la Biblia. ¿Qué hizo Moisés? Pues Moisés combatió contra los magos del faraón, que no querían reconocer la voluntad de Dios y hacían cada magia para responderle a Moisés, que ellos también tenían el poder con su magia. Y pues al final, cuando se vieron derrotados, tuvieron que reconocer que el poder no es del diablo ni de la magia, sino de Dios, del Dios de Moisés. ¿Qué pasó con Jesucristo? El paralelismo.
Pues que a Cristo los magos, desde que Cristo nació, fueron a adorarlo, fueron a glorificarlo y a reconocerlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a reconocer la grandeza de Cristo, que es más que Moisés, es el Rey de la tierra, de todo el universo. Recuerden que Moisés fue un personaje importante que sacó al país de Israel de la esclavitud de Egipto, abriendo por obra de Dios el Mar Rojo y pasando a su pueblo por un estrecho camino, pero los liberó. Jesucristo, hermanos, se manifiesta como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús también viene a llevarnos por ese camino estrecho de la Santa Cruz para salvarnos. Claro, Moisés salvó al pueblo de Israel de Egipto, aquí en esta misma tierra, para llevarlo a la tierra prometida. Jesucristo no solamente nos va a pasar por un mar, ahora Jesucristo hace algo más grande o está por hacerlo, que va a ser llevarnos sobre los aires, llevarnos sobre las nubes, en el arrebato divino, cuando venga por su pueblo elegido, por su iglesia santa, por su iglesia fiel remanente, por todos los que se perseveren fieles, puros, sin contaminarse. Entonces, ¿qué paralelismo tan importante, tan bonito tenemos en Jesucristo? No un simple caudillo, sino el verdadero Mesías. Recuerden que Moisés recibió los mandamientos de Dios, los que no caducan, los que tienen vigencia. Dios se los dio a Moisés en el monte Sinaí, cuando hablaba cara a cara con Dios. Jesús, cuando viene, Él respeta los mandamientos y los lleva a plenitud, y no solamente eso, sino que Cristo lo resume en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Qué hermoso que el mismo Dios, Cristo Jesús, respeta los mandamientos. Algo muy importante que todos debemos hacer. Si Cristo lo hizo, Él no abolió ningún mandamiento, ¿por qué nosotros tenemos que abolir mandamientos? Recuerden que Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, el falso papa, ha dicho que no te acomplejes con los mandamientos, no te limites, tú sé feliz y no te estés coartando. El falso profeta mira los mandamientos como algo que limita la libertad, cuando que Jesucristo, Él nos hizo entender que cumplir los mandamientos es plenitud, es libertad. Y qué bonita se ve la persona que cumple los mandamientos, porque se ve feliz, se ve plena. Nada más ni nada menos fue lo que hicieron todos los santos, cumplir los mandamientos. Por eso ellos vivieron pues, como personas totalmente libres, felices y ejemplos para muchos otros. Al final, hermanos, pues Moisés muere. Fue sepultado, pero curiosamente, siendo un personaje tan grande, no se ha encontrado hasta hoy su sepultura. ¿Qué pasó con Moisés? Pues vive. ¿Por qué vive? Porque lo encontramos vivo con Elías. ¿Y quién es Elías? Pues un personaje que jamás murió, sino que fue elevado en cuerpo y alma en un carruaje de fuego y se encuentra hablando, platicando con Jesucristo en la transfiguración. Moisés y Elías vivos, platicando con Jesús en el cielo. Cristo, ¿qué pasó con Cristo? En este paralelismo, Cristo también muere, pero resucita y también sube al cielo. Jesús ha dicho: voy a la casa de mi Padre y voy a prepararles una habitación, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Cuando ya esté todo preparado, voy a venir por ustedes, porque yo quiero que donde yo esté, ahí esté mi discípulo. Qué alegría, hermanos, qué hermoso es Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Fue a prepararnos el cielo, una habitación.
y sin duda que ya está muy cerca de venir por nosotros para llevarnos a esa habitación. Claro, para esto, hermanos, hay que reconocer que Jesús es el verdadero pan bajado del cielo. Y el que coma de ese pan, de ese cuerpo, de esa sangre que se nos da en la Eucaristía, por la consagración que hacen ahora todos los sacerdotes de la Iglesia Fiel Remanente, pues entonces estamos comiendo y bebiendo nuestra salvación, y así estamos adquiriendo ese boleto para poder ser también ascendidos con Cristo cuando Él venga por su Iglesia Fiel Remanente. Hermanos, vamos a reconocer una cosa: Jesucristo no está presente en la iglesia falsa, no está presente en la prostituta, en la ramera que está conviviendo en una cum con el falso papa. Esto es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque ellos ya violaron la doctrina y ya no poseen a Dios, por más que estén diciendo la forma: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Claro, vamos a pedir mucho por los que están en esa iglesia ramera, que sabemos que son católicos, de verdad, sacerdotes, laicos, obispos, cardenales. Hay que pedir por ellos porque, miren, la Virgen María, esto lo profetizó desde hace tiempecito. Incluso hay personas que creen en las apariciones de la Virgen, y hay quienes creen en la aparición de la Virgen de Umbe. La Virgen de Umbe, el 24 de diciembre de 1970, fíjense lo que revela, 1970. Los sacerdotes que dan la espalda al Señor, que se pongan suplicantes de misericordia al reino de Dios. Si no, el Señor no bajará a su cáliz. Si no cumplen esto, serán condenados al infierno. Hermanos, está bien dicho desde 1970 por la Virgen de Umbe. Yo sí creo en las apariciones, pero los que predican a la Virgen de Umbe y conocen este mensaje del 24 de diciembre de 1970, ¿por qué siguen mandando a la gente a los templos donde están celebrando misas en una con Francisco, si saben que es el falso profeta? Ellos mismos dicen que es el falso profeta, el papa falso, el representante de Satanás en la tierra, como lo dijo Milei, el presidente de Argentina cuando era candidato. Entonces, la Virgen no miente. Y también la Virgen de Umbe, 4 de junio de 1971, dice: de los fieles que reciben la hostia, no todos recibirán al Señor. 4 de junio de 1971. Claro, ellos dicen que dice así: de los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Oigan, por favor, quien recibe la Eucaristía, recibe al Señor. Entonces hay que saber traducir las revelaciones. Las palabras tienen que actualizarse. No es de los fieles que reciben la Eucaristía, es los fieles que reciben la hostia. No todos reciben al Señor, porque no todas las hostias se están consagrando. Ni en la iglesia falsa del falso profeta, falsos cardenales, falsos obispos, falsos sacerdotes, ni en la iglesia ramera que está en Unacún con ellos, porque están violando la doctrina, saludando y conviviendo con el falso profeta. Y les cae el texto de San Juan: quien recibe, saluda o convive con estos herejes, también se hacen cómplices de sus crímenes. Entonces, hermanos, tenemos que actualizar las revelaciones para que se entiendan. ¿Acaso cuando en el libro de Job se dice que si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no recibir también los males? No, la traducción completa sería: ¿por qué si de Dios recibimos lo que nos gusta, por qué no también recibir con alegría lo que no nos gusta? Porque no todo lo que viene de Dios nos gusta, aunque sea bueno. Pero si viene de Dios, aunque no nos guste, hay que recibirlo, hay que aceptarlo porque viene de Dios.
De Dios viene que honres a tu padre y a tu madre, te guste o no te guste. De Dios viene que santifiques el día del Señor, te guste o no te guste. Pero no es malo. De Dios nada malo puede venir. Pues hermanos, preparémonos porque el Señor viene por su iglesia y para llevar a su reino a los que son de Dios. Y está muy claro, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Y si llegase a morir, yo lo voy a resucitar el último día. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Viva en mi casa, en mi corazón y en mi patria. Amén.